El grito desgarrador de un niño resonó entre las paredes de concreto del refugio. Claudia Sheinbaum, con la firmeza que la caracteriza, se agachó para consolarlo, mientras un Donald Trump, imponente en su traje, observaba con una mueca de desaprobación. La tensión era palpable, un silencio cargado de prejuicios y esperanzas enfrentados. ¿De dónde nos miras? Escribe sobre esto en los comentarios. Por favor, me gusta y suscríbete al canal. La escena, en el refugio de migrantes Mundia, en la periferia de la Ciudad de México, era un microcosmos del mundo. Migrantes de Venezuela, con la angustia grabada en sus rostros cansados, compartían espacio con familias mexicanas desplazadas por la pobreza y algunos migrantes de Estados Unidos que huían de circunstancias difíciles. El olor a café recién hecho se mezclaba con el aroma dulzón de la comida que preparaban las voluntarias. Sheinbaum, la presidenta de México, se movía con soltura entre la gente, escuchando con paciencia sus historias. Sus palabras, pronunciadas con calma y empatía, ofrecían un consuelo que se extendía más allá de las promesas políticas. Hablaba de inclusión, de la necesidad de construir puentes, no muros. Sus ojos, llenos de comprensión, reflejaban la carga emocional del encuentro. Trump, en cambio, permanecía distante. Sus palabras, cargadas de un cinismo acostumbrado, resonaban vacías en el ambiente. Criticó las políticas migratorias de México, señalando con un dedo acusador las instalaciones del refugio, que, a pesar de su modestia, irradiaban una calidez humana que contradecía su discurso. Mencionó la deportación de los Estados Unidos como una medida necesaria, olvidando las vidas rotas detrás de esa frase fría y burocrática. Una joven migrante venezolana, María, con lágrimas corriendo por su rostro, narró su huida de la crisis en su país. Describió la precariedad, el hambre, la incertidumbre, el dolor de dejar atrás a su familia. Su voz, aunque quebrada, resonaba con una fuerza que atravesó el espacio, alcanzando el corazón de cada persona presente. Un silencio profundo se apoderó de la sala. Incluso Trump parecía conmovido, sus palabras usualmente arrogantes quedaron atrapadas en su garganta. Otro hombre, un migrante de Estados Unidos, contó su historia, la de un sueño americano frustrado, un sueño que se convirtió en una pesadilla de pobreza y discriminación. Su relato desnudó la hipocresía de un sistema que prometía oportunidades y, en cambio, ofrecía solo desilusión. La mirada de Trump, por primera vez, mostró un ápice de duda. Sheinbaum, observando la escena, sintió una profunda satisfacción. No se trataba de un triunfo político, sino de un triunfo de la humanidad. La empatía, la escucha activa, la capacidad de conectar con el dolor ajeno habían logrado algo que ninguna retórica vacía podía conseguir, hacer que un hombre conocido por su rigidez, por su indiferencia hacia el sufrimiento ajeno, se enfrentara a su propia imagen reflejada en el dolor de los demás. La tarde avanzó entre historias, entre lágrimas y sonrisas tímidas, entre la esperanza que luchaba contra la desesperación. Cuando Trump finalmente se despidió, su gesto fue menos arrogante, menos despectivo. Había algo diferente en sus ojos, un vestigio de reconocimiento, un atisbo de comprensión. Más tarde, ya en su vehículo oficial, Sheinbaum reflexionó sobre el encuentro. No se trataba solo de migrantes de Venezuela, de México o de los Estados Unidos, eran personas, con nombres, historias y sueños. El verdadero desafío no era construir muros, sino puentes de empatía y comprensión. La verdadera fuerza no se encontraba en el poder, sino en la humildad de escuchar, de aprender, de compartir el dolor y la esperanza. La política, pensó, debía ser un instrumento para construir un mundo más justo y humano, un mundo donde la dignidad de cada ser humano fuera reconocida y respetada, sin importar su origen o condición. El encuentro en Mundia había sido una lección para todos, una lección de humildad y de la fuerza transformadora de la empatía. Una lección que,
más allá de las cámaras y las declaraciones políticas, resonaría en el corazón de quienes habían sido testigos de la profunda conexión humana que había trascendido las diferencias ideológicas y políticas. El sol comenzaba a declinar, pintando el cielo con tonos anaranjados y rojizos, cuando Sheinbaum regresó a su oficina en Palacio Nacional. La imagen de los rostros de los migrantes, la angustia en sus ojos, la esperanza en sus voces, aún resonaban en su mente. El encuentro con Trump, aunque cargado de tensión, había sido un momento revelador. Había visto en los ojos del expresidente una chispa de humanidad, un atisbo de duda que había sido despertado por el contacto directo con el sufrimiento humano. Esa noche, Sheinbaum recibió una llamada inesperada. Era un periodista de la CNN, solicitando una entrevista exclusiva para hablar sobre el encuentro en Mundia. Ella aceptó, consciente de la importancia del mensaje que necesitaba transmitir. La entrevista fue grabada en su despacho, una sala elegante y sobria, contrastando con la crudeza del refugio. El periodista, un hombre joven y perspicaz, le planteó preguntas incisivas sobre las políticas migratorias, sobre la situación de los migrantes en México y en Estados Unidos, sobre la necesidad de una mayor cooperación internacional para abordar la crisis migratoria. Sheinbaum respondió con franqueza y determinación, enfatizando la importancia de la solidaridad internacional, la necesidad de proteger los derechos humanos de los migrantes, y la urgencia de abordar las causas profundas de la migración, como la pobreza, la violencia y el cambio climático. Habló con pasión sobre la necesidad de una reforma migratoria integral que garantizara un trato digno y respetuoso a todas las personas, independientemente de su origen o estatus migratorio. Citó estadísticas sobre el flujo migratorio, sobre la cantidad de migrantes que cruzan la frontera cada año, sobre las dificultades que enfrentan durante su trayecto. Habló de programas de integración para los migrantes, de políticas de apoyo para los refugiados, de la necesidad de crear una sociedad más inclusiva e igualitaria. El periodista, impresionado por su elocuencia y su compromiso, le hizo una pregunta inesperada: ¿cree que el encuentro con el señor Trump ha tenido algún impacto en su perspectiva sobre la migración? Sheinbaum sonrió levemente. Creo que el encuentro en Mundia fue una experiencia reveladora para todos los presentes. El señor Trump tuvo la oportunidad de confrontar la realidad del sufrimiento humano de una manera directa e impactante. No sé si cambió su perspectiva, pero sí puedo decir que el silencio que lo invadió al escuchar los testimonios de los migrantes fue un testimonio de la fuerza de la verdad, de la potencia del testimonio humano. Los muros, como el de la indiferencia, se derrumban cuando se escucha la voz de la empatía. La entrevista fue transmitida al día siguiente, generando una gran repercusión a nivel internacional. La prensa elogió la valentía y la claridad de Sheinbaum, su capacidad para conectar con la audiencia y su compromiso con los derechos humanos. Muchos destacaron el contraste entre su postura compasiva y el silencio incómodo de Trump ante las historias de los migrantes. La entrevista se convirtió en un símbolo de la necesidad de un cambio de paradigma en la política migratoria global, una llamada a la conciencia colectiva para abordar la crisis migratoria con humanidad y comprensión. Sheinbaum, tras la entrevista, se sintió satisfecha, pero también consciente de la inmensidad del trabajo que aún queda por hacer. Sabía que la lucha por los derechos de los migrantes es una batalla larga y compleja, que exige un compromiso constante y una voluntad inquebrantable. Pero la semilla de la esperanza había sido sembrada, un nuevo diálogo se había abierto. Los migrantes de Venezuela, los migrantes de México, los migrantes de Estados Unidos, todos ellos, habían encontrado una voz, habían encontrado una aliada. En los días posteriores, recibió innumerables mensajes de apoyo, de personas de todo el mundo que habían sido conmovidas por su discurso y por los testimonios de los migrantes. Incluso recibió algunas cartas de antiguos funcionarios del gobierno de Trump, quienes confesaron haber sido tocados por la entrevista, reconociendo la necesidad de un cambio de rumbo en la política migratoria de Estados Unidos. Este nuevo comienzo, sin embargo, no estaba exento de desafíos.
La presión política seguía siendo intensa y las resistencias al cambio parecían inmensas. Pero Seinbaum sabía que el camino hacia un mundo más justo y humano es un camino que se recorre paso a paso, con perseverancia y determinación. El encuentro en Mundia, la entrevista en CNN, fueron solo 2 pasos en ese largo recorrido. La lucha por los derechos de los migrantes seguiría, pero ahora, gracias a la fuerza de sus testimonios, la lucha tenía un nuevo aliento, una nueva esperanza. El eco de sus voces resonaba en los pasillos del poder, reclamando un lugar en el mundo, un lugar de dignidad y respeto. Y Seinbaum, junto a ellos, seguiría luchando por ese mundo, un mundo donde la humanidad triunfara sobre la indiferencia. Un mundo, pensó con una sonrisa cansada pero esperanzadora, donde la empatía construyera puentes, no muros. Meses después, la vida en el refugio Mundia continuaba a su ritmo, un torbellino de emociones y experiencias compartidas. María, la joven migrante venezolana, había encontrado un pequeño trabajo como asistente en una panadería cercana. Su sonrisa, aunque aún tímida, reflejaba una nueva esperanza. Aprendía español con entusiasmo, tejiendo lentamente una nueva vida en un país desconocido. El hombre de Estados Unidos, cuyo nombre era John, había conseguido un puesto como conserje en un edificio de oficinas del centro. Su pasado, marcado por la decepción y la incertidumbre, se desvanecía lentamente, dando paso a la calma y la determinación. Seinbaum visitaba el refugio con regularidad, no solo en su papel de presidenta, sino como una amiga, una aliada. Escuchaba sus historias, compartía sus alegrías y sus preocupaciones. Había creado un vínculo especial con los habitantes de Mundia, un lazo de confianza y respeto mutuo que trascendía las barreras del lenguaje y la cultura. Un día, mientras Seinbaum conversaba con un grupo de migrantes, recibió una llamada de su equipo. Era una noticia inesperada. El gobierno de Estados Unidos había anunciado una nueva política migratoria, más humanitaria y flexible, inspirándose en el enfoque de inclusión y empatía que Seinbaum había defendido en la entrevista con la CNN. La noticia corrió como la pólvora entre los habitantes del refugio, generando una oleada de esperanza y emoción. Seinbaum, aunque cautelosamente optimista, sabía que el camino hacia una verdadera reforma migratoria era largo y tortuoso. La nueva política estadounidense era solo un primer paso, un indicio de un posible cambio de paradigma en la manera de abordar la crisis migratoria. Pero era un paso significativo, una señal de que la voz de los migrantes, amplificada por la empatía y la solidaridad, podía llegar a ser escuchada en los más altos niveles de poder. En los meses siguientes, Seinbaum viajó a Estados Unidos para reunirse con altos funcionarios del gobierno, para discutir la implementación de la nueva política migratoria y para establecer una mayor cooperación entre ambos países. Su enfoque, siempre centrado en la humanización de la migración, en el respeto a los derechos humanos de los migrantes, resonaba con fuerza. Consiguió establecer acuerdos concretos para facilitar la reunificación familiar, para proteger a los niños migrantes, para garantizar un acceso equitativo a la educación y a la salud. Su trabajo, incansable, demostró la eficacia de la diplomacia basada en el diálogo y la comprensión. Mientras tanto, en México, Seinbaum impulsó una serie de reformas legislativas para mejorar la protección de los migrantes y para promover su integración en la sociedad. Creó nuevos programas de apoyo para los refugiados, simplificó los trámites de regularización migratoria y implementó medidas para combatir la xenofobia y la discriminación. Su compromiso fue constante, su lucha incesante. La imagen de los rostros de los migrantes en Mundia, sus historias de dolor y esperanza, la guiaban en cada decisión. La transformación no fue solo política, sino también social. La sociedad mexicana, en su conjunto, comenzó a mostrar una mayor conciencia sobre la situación de los migrantes, a reconocer la riqueza y la diversidad que aportan a la nación. La empatía, antes un concepto abstracto, se convirtió en una fuerza tangible, un motor de cambio social.
La solidaridad se extendió, transformando la narrativa de la migración de una narrativa de miedo y rechazo a una narrativa de esperanza y bienvenida. La culminación de este largo proceso llegó durante una conferencia internacional sobre migración celebrada en la ciudad de Nueva York. Sheinbaum, invitada como ponente principal, compartió la plataforma con líderes mundiales, activistas y representantes de organizaciones internacionales. Su discurso, cargado de emoción y esperanza, impactó a la audiencia. Contó la historia de los migrantes de Mundia, de sus luchas y sus triunfos, de la transformación personal y social que había sido posible gracias al poder de la empatía y la solidaridad. Sus palabras resonaron con fuerza, conmoviendo a los presentes y sembrando una nueva semilla de esperanza en el futuro de la migración mundial. La historia de Mundia se había convertido en un símbolo, un testimonio de que otro mundo es posible, un mundo donde la humanidad prevalezca sobre la indiferencia, donde la empatía construya puentes que unan, en lugar de muros que dividan. El aplauso final fue ensordecedor, un reconocimiento universal a la lucha incansable por la justicia, la igualdad y el respeto a la dignidad humana. Tras la conferencia en Nueva York, la vida de Claudia Sheinbaum volvió a su ritmo frenético, pero con una nueva perspectiva. El eco de los aplausos, la resonancia de sus palabras, aún resonaban en su interior. El éxito de la conferencia no significaba el fin de la lucha, sino un nuevo comienzo, una plataforma desde donde impulsar aún más el cambio. La transformación social, aunque palpable, requería una continua lucha contra la inercia de los sistemas y la persistencia de la desigualdad. En México, Sheinbaum continuó con las reformas migratorias, enfrentando resistencias en el Congreso y presiones desde sectores conservadores. Sin embargo, el apoyo popular era contundente, alimentado por el creciente reconocimiento de la importancia de la integración social y la justicia migratoria. Las historias de éxito de los habitantes de Mundia, transformadas en documentales y reportajes televisivos, se convirtieron en un poderoso testimonio del impacto de las políticas de inclusión. María, con su pequeño negocio de repostería, se había convertido en un símbolo de la resiliencia y el emprendimiento de los migrantes venezolanos. Ion, a través de su trabajo como conserje, había construido una vida digna y estable, contribuyendo activamente a su nueva comunidad. Sus historias, multiplicadas por cientos, miles, construían un nuevo relato, un relato de esperanza y progreso, que reemplazaba el antiguo discurso de miedo y exclusión. El trabajo de Sheinbaum no se limitaba a la política migratoria. Su gestión se caracterizaba por una visión integral del desarrollo social, donde la inclusión y la justicia se convertían en ejes transversales. Promovía la educación inclusiva, la atención médica universal y el acceso equitativo a las oportunidades para todos los sectores de la población, sin importar su origen o condición social. Su compromiso con los derechos humanos, su lucha por la justicia social, se extendían más allá de las fronteras de México, convirtiéndola en un referente a nivel internacional. La relación entre Sheinbaum y Trump experimentó una transformación sutil pero significativa. Aunque no se volvieron amigos, la experiencia en Mundia había sembrado una semilla de respeto y reconocimiento mutuo. En un encuentro casual en un foro internacional, Trump reconoció el impacto de las políticas de Sheinbaum en la política migratoria de Estados Unidos, admitiendo, de forma implícita, que su anterior postura había sido errónea. No fue una declaración pública, ni un gesto de reconciliación, sino un reconocimiento tácito del poder de la empatía y la comprensión para trascender las diferencias ideológicas. Los años pasaron. La administración de Sheinbaum se caracterizó por una profunda transformación social, donde la inclusión y la justicia se convirtieron en la base de un nuevo modelo de desarrollo. La política migratoria de México, basada en la comprensión, la cooperación y el respeto a los derechos humanos, se convirtió en un ejemplo para otros países. El refugio Mundia, antes un símbolo de la crisis migratoria, se transformó en un centro de integración y de oportunidades, un testimonio del poder transformador de la empatía y la solidaridad.
En su último año de mandato, Sheinbaum decidió visitar Mundia una vez más. La emoción era palpable. María, ahora dueña de una exitosa pastelería, la recibió con una gran sonrisa. John, ya jubilado, la abrazó con cariño, agradeciendo su apoyo y su compromiso. Los niños, que alguna vez habían llorado desconsolados, ahora jugaban alegremente, construyendo su futuro en un espacio seguro y acogedor. Observándolos, Sheinbaum sintió un profundo sentimiento de satisfacción. No se trataba solo del éxito de sus políticas, sino del triunfo de la humanidad, de la capacidad de construir un mundo más justo y compasivo. La lucha había sido larga y difícil, pero el resultado, la transformación del sufrimiento en esperanza, era un testimonio del poder transformador de la empatía, del valor de la escucha activa, y de la importancia de conectar con el dolor ajeno para construir un futuro mejor, un futuro donde todos, sin importar su origen o condición, puedan encontrar un lugar digno en el mundo. En ese momento, comprendió que el verdadero legado de su presidencia no se mediría en leyes o políticas, sino en las vidas que había tocado, en las esperanzas que había avivado, en el mundo más justo y humano que había ayudado a construir. El ocaso de su presidencia no marcó el fin del compromiso de Claudia Sheinbaum con la causa de los migrantes. Su legado trascendió su mandato, convirtiéndose en un faro para quienes seguían trabajando por la justicia social y la inclusión. Se retiró de la vida política activa, pero no de la vida pública. Fundó una fundación dedicada a la promoción de los derechos humanos y la integración social, continuando su labor desde una perspectiva más amplia, más allá de las limitaciones del poder político. La fundación, bautizada como Puentes de Esperanza, se convirtió rápidamente en un referente internacional en el ámbito de la migración. A través de programas de apoyo, iniciativas de sensibilización y campañas de advocacy, la Fundación trabajaba para promover políticas migratorias justas y humanitarias en todo el mundo. Sheinbaum, con su experiencia y su carisma, se convirtió en una voz influyente en los foros internacionales, impulsando el diálogo y la colaboración entre gobiernos, organizaciones de la sociedad civil y agencias internacionales. Uno de los proyectos más ambiciosos de la Fundación fue la creación de una red global de refugios para migrantes, basada en el modelo exitoso de Mundia. La idea era replicar el enfoque de inclusión, respeto y empoderamiento, adaptándolo a las necesidades específicas de cada contexto. Sheinbaum viajó extensamente, asesorando la construcción de nuevos refugios en diferentes países, compartiendo su experiencia y su conocimiento con activistas, funcionarios y voluntarios. A través de los años, la Fundación Puentes de Esperanza logró impactar significativamente la vida de miles de migrantes. Proporcionó refugio, asistencia legal, apoyo psicosocial y oportunidades de formación profesional a personas desplazadas por la violencia, la pobreza o el cambio climático. Promovió la integración social de los migrantes, fomentando el diálogo intercultural y la construcción de comunidades inclusivas. Mientras tanto, la vida en Mundia seguía su curso. El refugio, antes un lugar de tránsito y sufrimiento, se había transformado en un vibrante centro comunitario, donde las culturas se mezclaban y las historias se entrelazaban. María y John se habían convertido en figuras emblemáticas, representando la resiliencia y el éxito de los migrantes que habían encontrado un nuevo hogar en México. Habían formado sus propias familias, habían construido sus propias vidas y habían contribuido activamente a la comunidad. Sheinbaum visitaba Mundia con frecuencia, no solo para supervisar el funcionamiento de la fundación, sino para conectar con las personas que habían inspirado su lucha. Sentía una profunda satisfacción al ver cómo el refugio se había convertido en un símbolo de esperanza, un ejemplo de cómo la empatía y la solidaridad podían transformar la vida de las personas. Un día, recibió una llamada inesperada. Era el presidente de los Estados Unidos, un nuevo líder que había asumido el cargo tras un cambio político radical en el país. El presidente le solicitaba una reunión urgente,
expresando su deseo de colaborar con la Fundación Puentes de Esperanza en la implementación de una nueva política migratoria basada en el respeto a los derechos humanos y la integración social. La llamada representó un punto culminante en la larga lucha de Sheinbaum. Su trabajo, su compromiso, su visión, habían finalmente trascendido las fronteras ideológicas y políticas, influyendo en el curso de la historia de la migración global. La culminación de toda la historia, sin embargo, no se encontraba en los logros políticos o en el reconocimiento internacional. Se encontraba en un pequeño acto, un gesto sencillo, que resumía la esencia de su labor. Durante su última visita a Mundia, Sheinbaum se sentó con un grupo de niños migrantes, escuchando atentamente sus historias, compartiendo sus sueños y sus miedos. En ese momento, rodeada de la alegría y la esperanza de aquellos niños, comprendió el verdadero significado de su trabajo. No se trataba solo de política, no solo de derechos humanos, sino de la profunda conexión humana, de la capacidad de ver a cada persona como un individuo único, con una historia propia, con un potencial inmenso. En ese momento, rodeada por el calor humano de Mundia, Sheinbaum encontró la paz interior, el profundo sentimiento de satisfacción de haber contribuido, a su manera, a un mundo más justo y compasivo. Un mundo donde la empatía había construido puentes de esperanza y donde el dolor había dado paso a la alegría. La reunión con el nuevo presidente de los Estados Unidos resultó ser un encuentro histórico. No fue un simple intercambio de opiniones políticas, sino un diálogo profundo y sincero entre dos líderes comprometidos con la construcción de un mundo mejor. El presidente, un hombre pragmático y visionario, reconoció el éxito del modelo de puentes de esperanza y la efectividad de las políticas de integración impulsadas por Sheinbaum en México. Compartían la convicción de que una política migratoria justa y humana era no solo una cuestión de derechos, sino una necesidad estratégica para ambos países. A partir de esa reunión, se inició una fructífera colaboración entre México y Estados Unidos en materia de migración. Se establecieron programas conjuntos para la protección de los migrantes, la prevención de la trata de personas y el desarrollo económico en las regiones de origen de los migrantes. La cooperación bilateral se extendió a otros países, creando una red global de apoyo a los migrantes, basada en la confianza, el respeto y la solidaridad. El éxito de esta colaboración no se limitó al ámbito gubernamental. La sociedad civil jugó un papel crucial en el proceso de transformación. Organizaciones de ambos países, inspiradas en el modelo de Puentes de Esperanza, crearon programas de apoyo a los migrantes, promoviendo su integración y su participación en la vida social y económica de sus nuevas comunidades. La colaboración público-privada se volvió esencial para el éxito de las iniciativas. La influencia de Sheinbaum trascendió las fronteras geográficas y políticas. Sus ideas, sus experiencias, sus lecciones, se convirtieron en un faro para líderes y activistas de todo el mundo. Viajó incansablemente, compartiendo su conocimiento y su visión con líderes políticos, representantes de organizaciones internacionales y activistas de la sociedad civil. Su mensaje era simple pero contundente: la empatía, la escucha activa y la solidaridad son herramientas esenciales para construir un mundo más justo e inclusivo. A través de sus libros, sus conferencias y sus entrevistas, Sheinbaum difundió su mensaje a millones de personas en todo el mundo. Su experiencia en la gestión de la migración se convirtió en un caso de estudio en universidades y escuelas de gobierno, sirviendo como modelo para la creación de políticas migratorias humanitarias y eficaces. La transformación social que Sheinbaum había ayudado a impulsar en México y en Estados Unidos tuvo un impacto global. Otros países comenzaron a adoptar políticas migratorias más humanitarias y efectivas, inspirados en el éxito del modelo mexicano-americano. La cooperación internacional en materia de migración se fortaleció, creando una red global de apoyo a los migrantes, basada en el respeto a los derechos humanos y la promoción de la integración social. Sin embargo, la lucha no había terminado. Los desafíos persistían.
las dificultades seguían presentes. La migración seguía siendo un fenómeno complejo y multifacético, con múltiples causas y consecuencias. Pero la perspectiva había cambiado, la narrativa había evolucionado. El discurso del miedo y la exclusión había dado paso a un discurso de esperanza y de integración. La Fundación Puentes de Esperanza continuó creciendo, extendiendo su alcance a nuevos países y nuevas comunidades. Seinbaum, ya en sus años dorados, continuó trabajando incansablemente, impulsando el cambio, sembrando la semilla de la esperanza. En su última entrevista, a punto de cumplir 80 años, Seinbaum reflexionó sobre su larga trayectoria. Habló de sus éxitos y sus fracasos, de sus alegrías y sus decepciones, de la lucha constante por la justicia y la igualdad. Pero sobre todo, habló del poder transformador de la empatía, de la importancia de escuchar y de entender, de la capacidad humana para construir un mundo mejor, un mundo donde cada persona, sin importar su origen o su condición, pueda encontrar su lugar, un lugar de dignidad, de respeto, de esperanza. Fue en ese momento, recordando la sonrisa de los niños de Mundia, la calma de María y la determinación de John, que Seinbaum comprendió que el verdadero legado de su vida, su verdadero triunfo, no se encontraba en los logros políticos o en el reconocimiento internacional, sino en el impacto positivo que había tenido en la vida de miles de personas. Los años siguientes vieron a la Fundación Puentes de Esperanza expandirse exponencialmente. Financiada por donaciones privadas y subvenciones internacionales, la organización creció hasta convertirse en una red global de apoyo a los migrantes, con presencia en más de 20 países. La metodología desarrollada en Mundia se replicó con éxito en diferentes contextos, adaptándose a las necesidades específicas de cada región y comunidad. Se establecieron programas de formación profesional, apoyo empresarial, educación intercultural y asistencia legal para migrantes de todas partes del mundo. Seinbaum, aunque retirada de la gestión diaria de la fundación, seguía siendo su figura central, un símbolo de esperanza y un referente moral para millones de personas. Sus escritos y discursos se traducían a múltiples idiomas, inspirando a líderes políticos, activistas sociales y personas comprometidas con la justicia social en todo el planeta. Su trabajo se convirtió en un caso de estudio en universidades y escuelas de gobierno, analizado por expertos y académicos de todo el mundo. Su enfoque innovador, que combinaba la acción política con la participación comunitaria y la cooperación internacional, fue reconocido como un modelo exitoso para la gestión de la migración en el siglo XXI. El modelo de Puentes de Esperanza se extendió más allá del ámbito de la migración. La filosofía de inclusión, solidaridad y respeto a la dignidad humana se aplicó a otros desafíos sociales, como la pobreza, la desigualdad y la discriminación. La Fundación comenzó a trabajar en proyectos relacionados con el cambio climático, la promoción de la salud pública y la educación inclusiva. Seinbaum creía firmemente que la misma empatía y el mismo enfoque holístico que habían sido efectivos en la gestión de la migración, podían ser aplicados a otros ámbitos de la vida social. Mientras tanto, en Mundia, la comunidad seguía creciendo y prosperando. El refugio había dejado de ser un lugar de tránsito y se había convertido en un verdadero hogar para muchos. Las familias que una vez llegaron con miedo e incertidumbre, habían construido nuevas vidas, habían creado lazos profundos de amistad y solidaridad, y habían contribuido significativamente a la economía local. María y John, con sus negocios exitosos, se habían convertido en líderes comunitarios, guiando a las nuevas generaciones de migrantes en la construcción de su futuro. La comunidad de Mundia se había convertido en un ejemplo para otras comunidades de migrantes en todo el mundo, demostrando la posibilidad de la integración social, la cohesión comunitaria y la construcción de un futuro mejor. A pesar de su avanzada edad, Seinbaum conservaba su energía y su compromiso. Seguía viajando para participar en conferencias internacionales, para asesorar gobiernos y organizaciones, y para compartir su mensaje de esperanza con las nuevas generaciones. Se convirtió en una mentora para jóvenes líderes,
compartiendo sus experiencias y su conocimiento, inspirándoles a seguir trabajando por un mundo más justo e inclusivo. La historia de Claudia Sheinbaum se había transformado en una fuente de inspiración para millones de personas en todo el mundo. Su trayectoria, desde su trabajo como funcionaria pública hasta su labor como líder de una organización internacional, fue un testimonio del poder de la empatía, la perseverancia y el compromiso con la justicia social. Su legado, más allá de sus logros políticos, residía en la transformación social que había ayudado a impulsar, en la creación de un mundo donde la dignidad humana es respetada, donde la inclusión es una realidad, y donde la solidaridad es la base de un futuro mejor. Sus ideas, sus acciones y su compromiso con la causa de los migrantes habían marcado un antes y un después en la historia de la migración global. Su vida se convirtió en una lección de vida, un ejemplo a seguir para aquellos que luchan por un mundo más justo y equitativo. Su influencia trascendió fronteras geográficas y políticas, inspirando a líderes y activistas en todo el mundo. La historia de Puentes de Esperanza se convirtió en un modelo de éxito para la cooperación internacional en materia de migración, demostrando que la empatía, la colaboración y la justicia social son ingredientes esenciales para construir un mundo mejor, un mundo donde todos, sin importar su origen o condición, puedan encontrar su lugar bajo el sol. La culminación de su historia, sin embargo, no se encontraba en los logros políticos o en el reconocimiento internacional, sino en el simple acto de compartir una sonrisa, un abrazo, una palabra de aliento con los niños de Mundia. En ese instante, rodeada de la inocencia y la esperanza de esos niños, Claudia Sheinbaum entendió que el verdadero significado de su vida había sido la transformación de la indiferencia en empatía, y del sufrimiento en esperanza. Un día soleado, varios años después de su retiro, Claudia Sheinbaum regresó a Mundia. No era una visita protocolaria, era un regreso al hogar. El refugio, ahora un próspero centro comunitario, rebosaba de vida. Niños jugaban en un patio soleado, sus risas mezcladas con el aroma a pan recién horneado que emanaba de la panadería de María. John, ya de avanzada edad pero con una mirada vivaz, se sentaba en un banco, observando el bullicio con una sonrisa serena. Sheinbaum se sentó junto a él. Hablaron de los años transcurridos, de los cambios que habían ocurrido, de las batallas ganadas y de las que aún estaban por librar. John le contó sobre sus nietos, sobre cómo sus vidas se habían enriquecido con la llegada de la nueva comunidad. María se unió a la conversación, hablando de su negocio, de su crecimiento, y de cómo había ayudado a otras mujeres migrantes a encontrar su propio camino. La conversación fluyó de forma natural, sin agendas ni discursos preparados. Era una conversación entre amigos, entre compañeros de una larga lucha, una sinfonía de recuerdos, esperanzas y sueños compartidos. Sheinbaum escuchaba atentamente, absorbiendo la energía positiva del lugar, sintiendo una profunda sensación de paz y satisfacción. En ese momento, un grupo de niños se acercó a ella, con timidez al principio, luego con creciente confianza. Le contaron sus historias, sus sueños, sus esperanzas. Uno de ellos, un niño de origen venezolano, le regaló un dibujo que había hecho. Era un dibujo simple, pero lleno de color y de alegría. Representaba a un grupo de niños jugando juntos, bajo un sol brillante y un cielo azul. En la esquina inferior, había una pequeña leyenda: gracias por los puentes de esperanza. En ese instante, un profundo sentimiento de realización invadió a Sheinbaum. No era el reconocimiento internacional, ni el éxito de sus políticas, ni los logros de su fundación lo que realmente importaba. Era la alegría en los ojos de esos niños, la esperanza en sus corazones, la certeza de que su trabajo había hecho una diferencia real en sus vidas, en la vida de miles de migrantes en todo el mundo. Ese dibujo, ese sencillo gesto de gratitud, fue la culminación de toda su vida. No era un final, sino un nuevo comienzo. Una nueva etapa en la que la lucha por la justicia social continuaría, no con la responsabilidad de una alta funcionaria o de una líder política,
sino con la sabiduría de la experiencia y el calor humano de la solidaridad. Su legado no se mediría en leyes aprobadas, en acuerdos internacionales o en reconocimientos oficiales. Se mediría en el impacto real en la vida de las personas, en las sonrisas de los niños de Mundia, en las historias de éxito de los migrantes que habían encontrado un nuevo hogar. Su verdadero triunfo fue haber construido puentes de esperanza, no solo de ladrillo y cemento, sino de empatía, compasión y solidaridad. Y en ese pequeño dibujo, en el simple gesto de gratitud de un niño, Sheinbaum encontró la paz, la plenitud y la confirmación definitiva de que su vida había tenido un propósito profundo y significativo. El trabajo continuaría, pero desde un nuevo lugar, desde el corazón, desde el alma, desde la convicción inquebrantable de que otro mundo es posible, un mundo donde la empatía y la solidaridad construirán un futuro mejor para todos.